Hoy estamos listos y vamos a retomar la lección que abarcaba estas dos últimas clases. Lo vamos a sintetizar con el análisis previo. Ya aventajamos con el análisis que ustedes hicieron previo a lo que fue estudiar Romanos y Corintios 12. Y de ahí ver los dones, ¿verdad? Y identificarlos. Y bueno, de ahí ya vamos partiendo. Esta parte del curso es las herramientas del siervo. ¿Cuáles son nuestras herramientas para poder servir? ¿Verdad? Pues nuestras herramientas para poder servir precisamente son los dones que Dios nos da para poder hacerlo. ¿Okay? Esos son nuestras herramientas, los dones espirituales. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a orar para poder comenzar. Y vamos a orar. Algunos sé que tienen algunas complicaciones de salud. Algunos se han sentido mal, algunos tienen a sus niños con enfermedad, y pues vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Y vamos a ponernos de acuerdo para orar por todos los integrantes del grupo y del instituto en general. Amén. Oramos, hay que orar también por los líderes, por las autoridades, por quienes están a cargo del instituto, por cada uno de los maestros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en esta tarde reunidos. Rogamos, Señor, que tú nos permitas vivir tu palabra, Señor, que se traduce en estar no solamente juntos o no solamente conectados, sino también en armonía. Que podamos, Señor, cada uno hacer la parte que nos corresponde para producir algo bello para ti, Señor. Algo bello para ti, Señor. Y rogamos, Señor, conforme a tu promesa, que dice que ahí envías tu bendición y vida eterna. Hoy oramos, Señor, por cada uno de los que tienen alguno de sus hijos con enfermedad o que se están sintiendo mal en este momento. Rogamos que seas tú, Padre bueno, tocando, Señor, estos cuerpos. Enviamos palabra de sanidad, Señor, a donde quiera que estén en este momento, Señor, y rogamos que conforme a tu infinita gracia, a tu infinita misericordia, Señor, seas tú levantándoles, Señor, de su lecho, con bienestar, con salud, con paz, sabiendo que eres tú el que haces la obra y que tú, Señor, eres quien restauras, quien sanas y liberas, Señor, nuestros cuerpos. Quien lo hiciste, Señor, desde esa cruz, en esas llagas, nos diste libertad, nos diste salvación, nos diste sanidad. Gracias, Padre, por tu enorme misericordia, por la oportunidad que nos das también de servirte y de escuchar el día de hoy lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues confiamos en el Señor. Amén. Sus promesas son verdad. Su palabra es verdad y Él es veraz, como lo dice su palabra. Así que en base a esto, pues vamos a estudiar. Mire, parece que fue el día de ayer cuando comenzamos nuestro curso, ¿verdad? Parece que fue ayer y bueno, el día de hoy, pues ya estamos pues prácticamente llegando al final, ¿verdad? Ya de nuestro curso en esta parte del desafío a servir. Sabemos que ya han tenido diferentes módulos, ¿verdad? Tocando puntos similares o puntos que tienen que ver con esto. Y yo espero que todo lo que hemos podido estar estudiando, Dios siga bendiciendo sus vidas y que puedan desarrollar el máximo potencial, ¿verdad? De lo que Dios ha sembrado en ustedes. ¿Sí? Así que, bueno, pues muy contento del desempeño que han tenido, ¿verdad? En la clase, participando, con la motivación, con el interés. Y bueno, leímos Romanos capítulo 12 y leímos primero a los Corintios 12. En cada uno de estos pasajes nos da una lista de dones, ¿sí? Y vamos a ver, se trataba de poder enumerarlos, enlistarlos. No necesariamente vamos a revisar quién los ordenó de la manera correcta. No hay un orden numérico, pero sí que los pusiéramos en una lista, eso sí, y que además de enlistarlos, pudiéramos identificar cuál de esos dones están presentes en nuestras vidas. Parte de esta asignación, de esta tarea, de esta consigna, tenía que ver con que si había algún don o alguna de estos que yo no sabía a qué se refería, pues debía investigarlo y para darme cuenta de qué se trataba. ¿Ok? Entonces, esto es importante.
Bien, vamos entonces a comenzar a revisar esta lista. Vamos a ver, Roxana, estamos por aquí. Sí. Hola, hola. Hola. ¿Cuáles fueron los dones que menciona Romanos 12? ¿O Corintios? ¿O cómo los acomodaste tú? ¿Cuál fue la lista que hiciste? Creo que se congeló la... Voy, espere, pastor. ¿Ya me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ya, es que usted también se congeló. Es que estoy en la iglesia. Ok, ya. Bien, decíamos que... de la lista que hiciste de los dones que pudimos identificar en Romanos y en Corintios. Sí, sí la tengo. ¿Quiere que le diga los de Romanos que yo identifiqué? Sí, por favor. Romanos 12, en la nueva versión internacional, yo lo leí, bueno, la leí en varias y en esa elegí anotarlos. Anoté profecía, servicio, enseñanza, animar a otros, que es exhortación, Sí. socorrer a los necesitados, dirigir y mostrar compasión. Muy bien, muy bien. Estos son de la lista de Romanos, ¿cierto? Empezando con el don de profecía. Muy bien. Sí. ¿Quién? Perfecto, muchas gracias, Roxana. Vamos a ver de los ¿Le digo demás. los de Corintios? Sí, por favor. Adelante. A ver. Creo que por ahí está fallando un poquito la red. Está ahorita saturada y sobre todo como ya los muchachos salieron de vacaciones. A ver, adelante Margarita, está levantando la mano. Sí, yo de Corintios saqué lo que es la sabiduría, la fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Ok, muy bien. Lenguas e interpretación de lenguas. Muy bien. Ahora, estos dones que nosotros podemos identificar. Adelante, Silvia. Gracias, Margarita. Ay, perdón, es que no podía. No, no, yo decía que también le iba a decir los mismos, pero creo que ya los leyeron todos, pastor. A ver, mencione cómo quedó su lista completa, por favor. Ok. En Corintios yo tengo sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, género de lengua, interpretación de lenguas. Y en Romanos es bueno, yo lo tengo como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. También tenía lo que tiene esta Roxana, que es servicio, enseñanza, exhortación, reparte, preside y misericordia. Yo tengo una duda, pastor. Sí. A mí me han enseñado que lo que es apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores son ministerios. Así es. ¿También son dones? No, son ministerios. Son ministerios, o sea, son áreas de servicio. Después de todo, ministerio viene de ministrar y ministrar es servir, ¿sí? Entonces, son áreas de servicio. O sea, hay algunos de nosotros que a lo mejor podemos tener o ser llamados a desempeñar el ministerio de maestros, otros de pastores, otros de apóstoles, otros de profetas, ¿sí? Otros de evangelistas, ¿sí? Ahora, no quiere decir que alguien, porque a veces escuchamos esto, no, es que yo no soy evangelista, ¿sí? Entonces yo por eso no le hablo a los demás de Cristo. Dijimos, todos los creyentes en Cristo, todos los discípulos somos llamados a evangelizar, ¿sí? Primero, a orar, a escudriñar las escrituras, a ayunar,
a dar y a compartir las buenas nuevas de salvación. O sea, eso no hay vuelta de hoja. Absolutamente todos somos llamados a hacer eso. Eso no hay vuelta de hoja. Ahora, el que todos seamos llamados a hacer eso no quiere decir que todos lo vamos a hacer igual, ¿verdad? O sea, cada uno, de acuerdo a los dones que recibimos de parte de Dios, hay dones, hay habilidades que son las que se desarrollan, ¿verdad? Y hay dones naturales que son con los que ya nacemos, hay habilidades que son las que se desarrollan, hay dones espirituales, ¿verdad? Que no es lo mismo que un don natural, ¿verdad? Un don natural es, por ejemplo, hay quien puede ser, tener esa capacidad para cantar desde que nacen, ¿no? O sea, prácticamente nacen cantando. Es un don natural. Hay quien desarrolla la habilidad después de practicar, tomar cursos, etcétera, y pueden cantar muy bien. Bueno, tal vez antes no cantaba ni en el baño, pero ya se educó y ahora desarrolló la habilidad de cantar. Y hay quien, por la gracia de Dios, ¿verdad?, puede recibir esa capacidad para ministrar y servir a otros. Entonces, son diferentes cosas, y los dones espirituales solamente pueden ser ejecutados o desarrollados por una persona que ha tenido un renacer espiritual, ¿verdad? A una persona que no conoce de Dios puede tener dones naturales y puede desarrollar habilidades y talentos, ejercitar sus talentos, pero los dones espirituales solamente hay de dos. O sea, o es un don espiritual dado por Dios, que solamente pueden recibir y desarrollar aquellas personas que han tenido un nuevo nacimiento en Cristo, o bien, pues también sabemos que así como está el Señor Todopoderoso, pues también hay un enemigo ahí imitador, ¿verdad? Y que también lo podemos comprobar con Moisés, ¿verdad? En el Éxodo, cuando está delante de Faraón, y dice que tenía a sus achichincles, a sus hechiceros, a sus encantadores, ¿y qué hacían? Trataban de replicar lo mismo. Hicieron que las varas también se convirtieran en serpientes, y varias de las cosas que Moisés hizo, ellos las imitaron, pero siempre Dios se dio a notar y humilló al enemigo, ¿verdad? Pero entonces también hay de repente, hay gente que incluso ha dicho, bueno, yo no sé si eso sea bueno o malo, pero yo oigo cosas, o yo desde hace mucho, yo veo cosas y luego pasan, ¿verdad? Y cosas así. Entonces tenemos que tener ese discernimiento y buscar de Dios, porque eso puede ser algo que Dios haya sembrado en la vida de esa persona, pero también si esa persona o sus familiares cercanos estaban metidos en ocultismo, en practicando hechicería o lo que sea, pues puede ser algo, un don espiritual, pero no precisamente de parte de Dios. Entonces, recordemos esa mujer que tenía espíritu de adivinación, que iba detrás de Pablo, ¿verdad? Y los demás discípulos, y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la verdad. Y todo lo que ella decía era verdad, y sí lo eran, pero ya después de varios días, ¿verdad?, casi una semana, dice que era que todos los días iban y allí iba ahí atrás de ellos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y Pablo reprendió al espíritu inmundo, la dejó y perdió su capacidad de adivinar. O sea, era un don espiritual, pero no era un don espiritual de parte de Dios. Y dice que incluso a ellos, a Pablo y a todos los demás, les costó caro, porque ese espíritu de adivinación que tenía esa mujer le daba ganancia a sus amos. Ellos iban sobre el dinero. Entonces, un don espiritual no se puede, no se desarrolla de manera natural, ¿verdad? Esos son dones naturales. La Biblia dice que Él dio dones a los hombres, ¿sí? Él repartió y dio dones a los hombres. Entonces, hay dones naturales o talentos naturales, más bien sería la palabra, no dones, sino talentos naturales que tenemos desde que nacemos. Hay habilidades que vamos desarrollando con el ejercicio, con la práctica, y hay dones espirituales que solo se desarrollan teniendo vida espiritual. No hay más, ¿sí? No sé si hay alguna duda más al respecto sobre esto. Oiga, pastor, quería preguntarle yo todavía, estoy de preguntona, perdón. Yo me quedó una duda. En el de Romanos dice, bueno, no sabía que exhorta, dice que es exhorta, que también era un don exhortar. Luego habla de reparte, yo lo busqué, dice que es un canal por medio del cual Dios provee recursos a su cuerpo. O sea, me imagino que usa una persona para que, no sabía la verdad que era un don también ese. Y luego dice que preside, y lo busqué también y dice que era
perseverar. Ahí en esos dones sí tengo un poco de misericordia, de duda, ¿verdad? También el de misericordia tampoco sabía que era un don. Así es. Sí, entonces era la duda que yo tenía de esos investigué, pero me llamó la atención, ¿verdad? Que no sabía que esos eran dones. Así es. Y eso es la parte del análisis que estamos haciendo, que haremos el día de hoy. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros identificamos como dones tal vez la lista de Corintios, ¿no? Y vemos, bueno, tal vez acá el de profecía también, ¿no? Pero ya cuando hablamos de milagros, de sanidades, de lenguas, de interpretación de lenguas, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, decimos, wow, esos son dones espirituales, ¿verdad? Son dones del espíritu. Pero ¿quién iba a decir que dar o repartir es un don? Pero por supuesto que es un don. Y para allá vamos, miren, es por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que fe está en la lista de dones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, como definición, pues nos vamos inmediatamente a Hebreos 11, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fe, ¿qué más, de acuerdo a las escrituras, qué también es la fe? Es confiar en Dios en medio de toda circunstancia que tengamos. Sí, ajá, pero a lo que voy es, fe es un don también. La Biblia lo dice, lo acabamos de ver por ahí en las escrituras y en las listas, ¿no? El don de fe. Es un don especial, ¿no? Es un don también. Pero especial. Sí, pero la fe también es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿También está en la lista o no? En Gálatas. Sí. ¿Qué dice más? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué? Fe también. Fe, así es. Y ahí está la fe también en la lista. Entonces, fe es parte del fruto del Espíritu. Fe es un don también. Y obviamente la fe también es un requisito. ¿No dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios? Sí. ¿Ah? Entonces, también es un requisito. Entonces, la fe la podemos abordar o la podemos definir desde diferentes circunstancias, pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos que tenemos fe y hay otros que no tenemos fe. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Es así? A ver, Guillermo dice que no. ¿Qué dicen los demás? No. Dios nos dio una porción de fe. Una medida de fe. Exacto, bien, Gloria. Dice que Dios nos dio a todos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe, todos, ¿sí? Ahora, ¿esa fe se queda así? ¿Se puede acrecentar? ¿Se puede disminuir? Es algo ¿Así se que queda? tenemos que ejercitar. A ver, Azul. Es un don que se debe de ejercitar. La fe se ejercita. ¿Qué dijo Jesús cuando les dijo, aumentanos la fe? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A ver. ¿Qué dijo? La fe es o viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la fe sí se aumenta, sí se aumenta, pero no se aumenta como simple por el tiempo, no por tener más tiempo de cristiano o yendo a la iglesia. Bueno, es que es una cosa con otra. Si estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando la palabra, entonces sí mi fe crece, ¿verdad? Pero si voy de paseo y no voy a escuchar la palabra, pues yo puedo ir de paseo muchas veces a la iglesia y no por eso va a crecer mi fe, ¿verdad? Mi fe se aumenta o se crece cuando yo escucho la palabra de Dios y cuando yo escucho lo que Dios hace en la vida de los demás. Por eso qué importante es congregarnos, porque entonces yo puedo ver lo que Dios, o ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Los testimonios que nos han estado contando, ¿verdad? Aquí mismo lo que Dios está haciendo a través de sus vidas, en sus familias, en sus hijos, etcétera. Entonces, vemos cómo eso hace crecer nuestra fe, ¿verdad? Eso hace que nuestra fe se aumente y crezca y digamos, sí, si Dios lo está haciendo en la vida de Gloria, Dios lo va a hacer en mí. Si Dios lo está haciendo en Guillermo, Dios lo va a hacer en mí. Si Dios lo está haciendo en sí, lo va a hacer en mí, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso aumenta nuestra fe. Por eso qué importante es que nos juntemos y que platiquemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Y si algo estamos necesitados, que pidamos apoyo, porque cuando otros, sabemos que otros están por nosotros, que otros están orando por nosotros, eso también aumenta nuestra fe. Adelante, sí. Yo encontré también que pues de hecho fue el primero que puse yo y dice, uno de los 9 dones del Espíritu Santo, pero también decía ahí que son obras que vienen por el poder de Dios, o sea, por la fe. Y eso lo encontramos mucho en Hechos, cuando empieza a hablar de todas esas personas que por la fe hicieron esto, o sea, obras, pero que fue por el poder de Dios. Así es, así es. Por ejemplo, algo que yo quería aquí leerles, que yo escribí aquí para poder compartir con ustedes, es lo siguiente, miren. A ver. Aquí ya está. Sí, precisamente anotándolo con lo que ahorita vamos contigo, Candy, con lo que estaba diciendo sí. Los apóstoles y los primeros discípulos tenían un duro reto al llevar el evangelio, pero asimismo tenían el respaldo poderoso que el Padre da a los que creen e invierten lo que son y lo que tienen para llevar el mensaje de salvación. Ellos experimentaron la manifestación poderosa de Dios a través de las señales y milagros, como el apóstol Pedro, quien en el pasaje, por ejemplo, de Hechos 9, del 32 al 43, vemos cómo resucita a una mujer, ¿no? Y también sana a un paralítico, ¿sí? En este pasaje, en estos versos de Hechos 9, 32 al 43, ¿sí? La famosa Dorcas, ¿sí? Y aquel paralítico. Bien, dice, en este pasaje Pedro es usado para realizar 2 milagros tremendos, así como lo hacía Jesús. Sin embargo, que era lo que estamos platicando ahorita, no todos los dones se enfocan en lo sobrenatural, aunque todos son el resultado de la obra sobrenatural del Padre. Aunando a los comentarios que hacía ahorita sí, y también Gina ahorita, ¿verdad? Que decía, yo no sabía que, por ejemplo, dar era un don, o animar, exhortar fuera un don. Sí lo es. Ahora, no tienen que ver tanto, tal vez, si dijeran, ¿saben qué? Este hermano es muy dador, es muy buen dador, da así generosamente. Y podríamos decir, bueno, pero no creo que eso sea un don espiritual, pero sí lo es. Tal vez no es algo que se vea muy llamativo o muy místico, vamos a decirlo así, muy sobrenatural, pero sin embargo, ninguno de estos dones, como aclarábamos al inicio, ninguno de estos dones pudieran estar presentes sin la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Todos tienen una base sobrenatural, porque solo el poder de Dios, como ahorita lo decían, solo el poder de Dios puede echar a andar estos dones en nuestras vidas. Es así. Aunque tal vez no todos tienen esa misma connotación de cosas sobrenaturales, por ejemplo, como las señales, como los milagros o sanidades, ¿no? Por ejemplo, o profecía. Pero sí, yo tengo don de animar y también lo estoy ejercitando y desarrollando, porque así como dijo ahorita Azul, los dones se desarrollan. ¿Y cómo se desarrollan? Con la práctica hay que ejercitarlos, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol al respecto? Que el alimento sólido, el alimento espiritual sólido, es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, cada uno no solo el don de discernimiento de espíritus, sino todos los dones se ejercitan, ¿sí? Y en base a ese ejercicio es como van desarrollándose, creciendo y siendo más útiles, ¿sí? Usted no va al gimnasio y de un día para otro ya tiene una gran capacidad. Adelante, Candy. Sí, pastor, buenas noches. En base a lo que está comentando, yo tengo una duda. ¿El don de lenguaje se desarrolla o solito nace un día así que el Espíritu Santo te lo pone y quieres hablar solito? ¿O es que tú tienes que empezar a pronunciar palabras para que luego salga? Porque yo he escuchado personas que dicen así. O sea, empieza a hablarlo, como tú solito empiezas a salivar, a balbucear para de ahí te salga. Pero yo siempre he pensado que eso es que el Espíritu Santo te lo pone y nace, ¿no? Pero, ¿cómo es, pastor? Gracias. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? La Biblia dice que todos estos dones los produce uno y el mismo Espíritu, ¿verdad?
Yo no soy llamado a ejercitar, o sea, a ejercitar los dones sí, pero a provocarlos solo porque sí, no. Pero sí es el Espíritu Santo quien lo hace o quien debe hacerlo, ¿verdad? Pero yo lo que a mí me toca es darle la libertad para que lo haga, eso sí, porque también hay personas que están sintiendo el mover de Dios en sus vidas y sienten, ¿verdad? Bueno, no puedo decir que siempre sienten como un fuego, algunos sienten un calor, algunos un escalofrío, algunos un esto, un lo otro, pero y sienten que algo quiere salir de su boca, pero se refrenan, se reprimen porque, por ejemplo, les da miedo o cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es otra cosa, es Él el que lo produce. La palabra dice, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Así debería de nacer. Adelante, Gloria, por favor. Gracias. Sí, bueno, de lo que estuve leyendo e investigando, entendí que los dones son un regalo que Dios nos da, pero para que sean utilizados, no tanto en nuestro propio beneficio, sino en beneficio de los demás, para edificar el cuerpo de Cristo. En ese sentido, el don de la fe me causa un poco o sea, me causa la duda de cómo esa fe, o sea, si la que estoy desarrollando la fe, la que está en donde está creciendo la fe es en mí, eso cómo va de alguna manera a impactar a los demás o cómo eso lo va a compartir con los demás, porque en los otros casos, pues me parece un poco más sencillo, ¿no? El que enseña, pues enseña a otro, el que anima, anima a otro, el que da a otro, pero la fe no se la podemos dar a otros, ¿o sí? ¿O cómo es? Pero nuestra fe sí inspira a otros, ¿verdad? Cuando es como al revés de la amargura o lo opuesto a la amargura. La Biblia también en Hebreos, que es precisamente donde nos habla de la fe, nos habla también que no debemos de permitir que en nuestro corazón crezca una raíz de amargura, porque pues la amargura tampoco es contagiosa de que si yo toco a otro se le va a pasar la amargura, pero sí inspira a los demás. Un amargado inspira a otro a amargarse también, ¿verdad? Entonces, por eso dice, esa raíz va a contaminarte a ti y va a contaminar a todos los que están a tu alrededor. Con la fe es exactamente lo mismo. O sea, si yo soy una persona de fe, eso quiere decir que vienen las dificultades y no me tumban. Y cuando los demás me ven, ¿verdad? Y ven que a pesar de todo, estoy firme y no solo eso, sino yo animo al otro. ¿Qué dice la palabra? Que debemos soportar a nuestros hermanos. Y cuando dice soportar, no quiere decir, bueno, te voy a aguantar, ni modo, sino es, te voy a dar soporte. O sea, es como seguir el ejemplo del Señor. Dice que el siervo del Señor no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humea, ¿verdad? Entonces, hay alguien que está a punto de quebrarse y ¿qué hace el Señor? De una vez, hombre, ya vas para abajo. No, Él viene y le da soporte. Entonces, si yo tengo el don de fe, porque todos tenemos fe, todos tenemos una medida de fe, pero hay personas que tienen un don de fe. O sea, prácticamente es imposible desanimarlos, ¿verdad? Entonces, y siempre están ahí y a pesar de las dificultades. Y cuando tú ves a alguien así, eso te inspira y tú dices, es cierto, o sea, ¿cómo yo me voy a dar por vencido, verdad? Y más cuando esa persona te dice, ánimo, ánimo, mira, aquí no se acaba todo, estamos orando, mira, la palabra dice, porque es la palabra la que infunde fe. Entonces, sería difícil una persona que tenga don de fe y que no sea una persona con hambre de las escrituras. Normalmente quien tiene un don de fe son personas que tienen un hambre de las escrituras, porque esa misma escrituras es un ciclo que renueva su fe, ¿verdad? Entonces, sí, mi fe contagia y bendice a todos los demás. Vemos a David. ¿A quién le llevó? Nomás 400. Súper motivados, prósperos, bendecidos, con familias estables. No, mentiras. Estaban enlutados, amargados, afligidos, mal. Pero Dios les cambió la vida a esos hombres. Les puso a un hombre que tenía la fe suficiente para atreverse a no matar a su enemigo, quien sí lo quería matar a él, teniéndolo enfrente y él reteniendo, guardando sus manos, y esos hombres vieron la fe de David, porque nuestra fe no solo se manifiesta en lo que somos capaces de hacer o en lo que nos atrevemos a hacer. Nuestra fe se manifiesta también cuando teniendo la posibilidad de hacer algo, lo detenemos porque sabemos que no es por ahí. Y la fe de David contagió a todos esos hombres para convertirse después en los valientes de David, ¿verdad?
Adelante, Alicia, tiene la manita arriba. Sí, gracias. Pastor, en lo que estábamos investigando respecto de en qué consistía cada uno de los dones, encontré una información que decía que ciertos dones eran temporales y que algunos en este momento, algunos dicen que ahorita ya no existen, otros que existirán hasta la segunda venida de Cristo. Y esos que son temporales, entre ellos estaba la profecía, el hacer milagros, el de sanidad y el de lenguas. ¿Sí? Y me quedé con esa inquietud. Bueno, mire, para empezar, bueno, todos los dones que describen las escrituras son dones para este tiempo, no para el tiempo futuro, porque tal como lo dijo Gloria hace un momento, la escritura lo dice, todos los dones, todos son para la edificación de la iglesia. O sea, los dones no tienen la finalidad de venir, ándale, mira, dale porque un don es un regalo. Entonces, vamos a darle este regalo a Eder porque pobrecillo, mira, está feo, nadie lo pela. Pues de pedido vamos a darle un don para ver si así ya no se siente tan mal y se siente más. No, no es así. Los dones no son para beneficio personal. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y la iglesia, en el entendido de lo que es hoy la iglesia, la familia de Dios, el templo de Dios, y o sea, la familia del Señor, ¿verdad? El templo del Señor y el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, y esos dones son para este tiempo presente. Pero si vamos a Romanos 12, precisamente nos da, perdón, a 1 Corintios 12, nos da la lista de estos dones, y al final dice, procurad los mejores dones. ¿Sí lo leyeron en los últimos versículos de Corintios 12? Dice, procuren los mejores dones. Ahora, mejores no porque los otros sean poco o no, pero hay dones que tienen un mayor alcance o un mayor impacto en la vida de los demás. Recordemos, los dones no son para nosotros. Los dones son para que nosotros los desarrollemos en beneficio de los demás. ¿Sí? Entonces, dice, procuren los mejores dones, pero después dice, yo les enseñaré un camino más excelente. ¿Y de qué habla? Del amor. Del amor, así es. Y por eso retoma y dice, si yo hablare lenguas humanas o angélicas, ¿allá qué don se está refiriendo? Al don de lenguas. O sea, porque hay quien tiene el don de lenguas para hablar diferentes idiomas y los desarrollan así, o incluso hablan otro idioma sin saber que podían hablar ese idioma. Y hay quien habla lenguas angélicas, que son la mayoría de las que tal vez algunos de nosotros hemos escuchado o practicado o recibido de Dios, ¿verdad? Entonces, pero hay de las dos. Hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas, pero dice, puedo hablar cualquiera de estas o las dos, pero si no tengo amor, no, de nada me sirve. Dice, pudiera dar todos mis bienes. ¿De qué don está haciendo ahí referencia? Del don de dar. De dar, de repartir, ¿verdad? Entonces dice, yo pudiera dar todo lo que tengo para los pobres. Y luego dice, y pudiera incluso dar mi cuerpo, o sea, dar mi vida para salvar las de otros. Don de misericordia. Pudiera tener estos dones, pero si no tengo amor, nada soy. Y luego, y así, o sea, a lo que dice, un día las lenguas se acabarán y la profecía se acabará. Habla precisamente de esa temporalidad, porque mientras nosotros somos los responsables de desarrollar esa tarea del Señor, de contribuir a la edificación, porque es Él el que la edifica, pero nosotros somos colaboradores, ayudamos en esa edificación de la iglesia, mientras servimos de todas las maneras. Y cuando estamos sirviendo y estamos ejercitando los dones, Dios a través de nosotros está edificando la iglesia también, estamos colaborando, ayudándole al Señor, porque nos da ese enorme privilegio. Pudiera hacerlo sin nosotros, pero nos da ese privilegio, esa responsabilidad de contribuir, ¿verdad? Y entonces estamos en ese desarrollo, pero un día estos dones ni siquiera se van a ocupar. Es más, ni el sol se va a ocupar. Dice que la misma gloria y la misma presencia de Dios lo va a iluminar todo. Dice, ni siquiera el sol se ocupará. No dice la escritura, dice el apóstol Juan, y un día nadie va a enseñar, ni siquiera a sus hijos o a sus hermanos, y no le va a decir, conoce al Señor. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño, todos me van a conocer. Dice, y tus hijos serán enseñados
por Jehová. Eso sí habla de los tiempos finales, ¿verdad? De los tiempos donde el reino de Dios se establezca de manera clara, contundente y directa. ¿Sí? Entonces, pero los dones definitivamente son pasajeros y son para desarrollarlos en este tiempo. Ahora, los dones son regalos. Después, por supuesto que van a venir otros regalos, ¿verdad? Y tal vez alguien que tal vez no se movía en un don que les llaman dones de poder, ¿no? Como por ejemplo los dones de profecía o el don de milagros, tal vez después va a andar haciendo cosas así, pero no se nos olvide. El don de sanidades, por ejemplo, ¿a qué afecta o a qué beneficia? Al cuerpo. Pero sabemos que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces después nos dice la palabra que ya no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay esto. Entonces el don de sanidades deja de operar. ¿Me explico? Entonces todo eso es para ejercitarlo y desarrollarlo ahorita que estamos aquí. Ahorita en este tiempo. ¿Esto se refiere a lo de 1 Corintios 13:8? Sí, bueno, es que pero no solo los que menciona ahí, o sea, el apóstol dice, por ejemplo, un día las lenguas se acabarán y un día la profecía se acabará, pero no solo esos. Pudiéramos decir la lista entera, ¿verdad? Un día tal vez ya no vamos a estar ejercitando los mismos dones, o tal vez sí, pero más a una potencialidad mayor y algunos ya no tendrán razón de ser, ¿verdad? Pero tenemos que aprovechar los que tenemos que usarlos hoy. En todo lo que podemos poner mano. Dice el libro de Eclesiastés, haz todo lo que te viniere a la mano para hacer según tus fuerzas, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado y nos ha puesto en la mano, hacerlo hoy. Teníamos 2 manitas levantadas, sí, y alguien más. Adelante, sí. Con respecto a lo que decía de la profecía, pues los profetas están en el Antiguo Testamento. Porque hoy en día en algunas iglesias yo he escuchado que dicen que viene el profeta tal, o sea, si ya eso ya fue en el Antiguo Testamento, hoy en día, ¿puede ser eso? Sí, recordemos que la profecía habla de el que revela los planes de Dios, el que anuncia la voz de Dios es un profeta, ¿sí? No necesariamente. Sí hablaban de juicio sobre naciones y todo esto, ¿verdad? Y ya hay profecía hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero recordemos que uno de los muchos nombres que recibe el Espíritu Santo en las Escrituras es el Espíritu de la profecía. Mientras el Espíritu Santo siga en esta tierra, la profecía no va a acabar. Es más, la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin revelárselo primero a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Entonces, mientras el Espíritu Santo esté acá, el don de profecía sigue vigente, ¿sí? Y el don de profecía puede venir para decirle a usted, por ejemplo, a descubrirle lo que hay en su corazón. Por ejemplo, a lo mejor nadie sabe lo que usted está pasando, sintiendo, viviendo, ¿verdad? Pero alguien que tiene don de profecía viene de parte del Señor y dice, así te dice el Señor, ya no llores por esto. Mira, Dios tiene, y sopas, perico. Iba a decir, calay, ¿cómo supo, verdad? Es el espíritu de la profecía. O simplemente uno va llegando y se va sentando en la iglesia y de repente el pastor empieza a hablar y tú dices, sopas. A mí me ha pasado, ¿verdad? Yo he compartido palabra también a otros, pero a mí me ha pasado que incluso, por ejemplo, una vez estaba yo en un lugar, llegué y el predicador terminó, ese día yo era guardia, yo ni siquiera estuve en la reunión, estuve preparando todo antes y después acomodando, y cuando ya llego a limpiar todo y me siento, estaba cansado, ¿verdad? Y llega la persona, me agarra por detrás y me agarra de los hombros y me empieza a hacer así y me dice, mi siervo Eder, y me empieza a hablar, dice, ese pastor ni siquiera me conocía, yo nunca en la vida lo había visto, ¿verdad? Pero el espíritu de la profecía que viene para alentar y también para desafiar y para redarguir nuestras vidas. No toda la profecía es para decir, te va a ir muy bien y esto y lo otro. De hecho, en el tiempo de los profetas también había falsos profetas. Y en estos tiempos también habrá muchos falsos profetas que se levantarán. Y entonces, y Jesús lo advirtió, pero tenemos que estar conscientes de una cosa. El don, en un siervo verdadero de Dios, el don no va separado del fruto. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque Jesús dijo, van a venir muchos diciendo, haciendo incluso señales, diciendo y enseñando cosas, se va a oír bonito. Pero Jesús dijo, pero no les hagan caso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, el fruto, no el don, el fruto.
es el que demuestra. Recuerda que Janes y Jambres también hacían víboras de las varas. No el don, el fruto es el que da testimonio, es el que da testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas, el fruto que damos. Y al final de cuentas, el fruto tampoco es para nosotros. El naranjo no se come sus naranjas. El naranjo da naranjas para que otros las disfruten, para que tomen de tu fruto y al mismo tiempo, mientras otros comen de tu fruto, tú trasciendes. Mientras tú compartes el fruto de Dios en tus vidas, mientras tú ejercitas tus dones para bendecir a otros, eso hace que tú puedas trascender. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más tenía la mano levantada? Yo, pastor. Sí, adelante, mi hermana. Tengo una duda, mire, al final de Romanos viene una serie de características que decía yo, serán dones o serán características que se nos desarrollan al tener los dones, que es el amar, el ser diligente, el ser gozoso, constante en la oración, compartiendo, hospitalario, bendecir al que te hace mal, humildad, pacificador, generosidad. Entonces, ¿esos no vienen siendo dones o son cosas que desarrollamos por tener los dones? ¿O cómo se pueden catalogar esas características en nosotros? Sí, pues eso es parte del carácter del siervo precisamente, ¿verdad? Cualidades, características que se desarrollan en las vidas de un siervo, ¿no? Que nos anima para que lo hagamos. Por ejemplo, lo que hace el apóstol es decir, por ejemplo, si alguien reparte o alguien tiene el don de dar, hágalo con liberalidad. O sea, no se, si sabe que tiene ese don, no se limite. Y luego dice, el que, por ejemplo, el que sirve, hágalo o el de que hace misericordia, dice, hágalo con alegría, dice en la versión, no me recuerdo qué versión es, creo que Dios habla hoy, dice, el que hace misericordia, hágalo pero con alegría, porque podemos tener el don, pero podemos llegar a ejercer el don sin hacerlo con la actitud correcta. Y acuérdese lo que vimos hace algunas semanas, tanto la forma, la esencia importa, o la forma importa, pero también la intención importa, pero también la forma importa, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, bueno, pues ya, hombre, yo tengo el don de servir, a ver, ¿en qué ayudo? Y con una mala actitud, tal vez, ¿verdad? Pero entonces, Dios quiere que si yo tengo el don y facilito se me da, pues que lo haga, pero de preferencia que lo haga de buena gana. Y es tremendo porque lo analizábamos en las primeras semanas, ¿verdad? Dice el apóstol, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si lo hago de mala gana, de todos modos, la comisión ya me ha sido dada. O sea, de todos modos, si lo haga como lo haga, si lo hago de buena gana voy a tener recompensa y si no, no, pero de todos modos hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si somos hospedadores, que si somos diligentes, etcétera, etcétera, esa es la actitud correcta con la que debemos de servir. ¿Sí? Adelante, Georgina, por favor, Gina. Sí, pastor. Quería hacer dos comentarios, si se puede. Mire, uno, con Candy, que referente a lo de las lenguas que ella preguntaba, lo que usted dijo es verdad, ¿verdad? Muchas veces también yo escuchaba antes que tú, ¿cómo se dice? Como que actívalo, ¿no? Algo así. Pero ya a mí ya me ha pasado y el Espíritu Santo es tan maravilloso que, o sea, sin que lo pidas, sin que lo, o sea, bueno, no que sin que lo pidas, que lo desees, pero que le permitas, más que nada la palabra, Él entra en nosotros, porque muchas veces lo que usted decía, detenemos por temor y muchas veces estamos intentando, como nos han dicho, porque sí sé que lo han dicho, pues es algo que no proviene de Él, del Espíritu Santo. La otra que quería comentar era lo de profecía también. No ha sido mi caso, gracias a Dios, pero yo sí he visto algunas personas que pues llegan y, voy a decirlo con cuidado lo que voy a decir, con ligereza, pues dicen, es que el Señor me dijo y me vio, y a veces hay personas dentro de la iglesia que, vamos a decir la palabra, son manipulables, y es peligroso, ¿verdad? No tomar tan en serio algo así.
a mí en mi caso nunca, de hecho, yo, si me lo dijeran, pues yo lo que primero haría sería ir a los pies del Señor, orar para que me, ¿cómo se dice? Él me hablara, ¿verdad? Primeramente, porque sí ha existido dentro de la iglesia amistades o amigas mías que le han sucedido. Yo siempre le digo, espérate, o sea, porque no va de acorde a lo que se supone que Dios quisiera, ¿no? Entonces sí es peligroso poder así nada más hablarlo como a la ligera, pienso yo, ¿verdad? No, definitivamente. Recordemos en la lista de los mandamientos en Éxodo 20, precisamente también está el no usarás el nombre del Señor Jehová tu Dios en vano. O sea, yo no puedo decir nomás a la ligera, no, es que Dios me dijo, Dios me habló, nomás porque sí, y desgraciadamente solamente hay una forma de cómo saber si un profeta, bueno, una es el fruto, ¿verdad? En su vida, pero recordemos, Dios puede usar para hablar hasta una burra. Es más, los que están estudiando su devocional ahorita en Samuel, hay un dicho que hasta la fecha está en Israel, que es también Saúl entre los profetas. O sea, Saúl no tenía, digamos, ese llamado, pero la presencia de Dios era tan fuerte donde Samuel estaba invocando la presencia del Señor, que quien se arrimara, o sea, era investido en esa unción profética y empezaba a profetizar. ¿verdad? Entonces ahí Saúl llegó y sopas, y también él empezó a profetizar. Entonces, y de ahí se desató el proverbio que decía, aún Saúl entre los profetas, como diciendo, ¿y ahora tú de cuándo acá? En mexicano, ¿verdad? Sería una cosa así. Entonces, la verdad es que sí tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos decir nada más porque sí. Mira, cuando realmente Dios te dice que tú digas algo de parte de Él, eso no te lo puedes callar. Sientes como que se te va a salir el corazón, ¿verdad? Si lo puedes decir, no, yo creo que soy yo y así, pero el Señor no te deja en paz, ¿verdad? Hasta que dices lo que tienes que decir. Y la otra es que cuando nosotros recibimos una palabra profética, tenemos que recibirla con cautela, no con duda. Son dos cosas diferentes, pero sí con cautela. Y pedirle al Señor que Él confirme su palabra, ¿sí? Normalmente el Señor siempre confirma. Cuando viene una palabra que es de Dios, Él siempre trae la confirmación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. Y sí, que tristemente hay personas que pueden usar con ligereza el nombre del Señor o decir, Dios me dijo, es duro, es difícil cuando sucede. Yo escuché a un hombre que, por ejemplo, él está hasta la fecha, está resentido con Dios porque uno de sus hijos estaba muy enfermo y él fue a una iglesia y después yo estuve ministrándolo a él después y me dice, es que el pastor de esa iglesia me dijo que él iba a sanar, que Dios le había dicho que él iba a sanar y mi hijo se murió, ¿verdad? Y hasta la fecha él está resentido, ¿verdad? Ahora, tampoco es para que nos dé temor y si cuando Dios nos diga algo que digamos no lo callemos, no es así, ¿verdad? Pero que sea el Señor y no tengamos ese temor. Pero esta persona, por ejemplo, sigue resentida por ese sentido de que su hijo murió y él dice, pues es que me dijeron que iba a sanar, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, por ejemplo, a mi esposa le pasó, estábamos orando por un niño, hijo de una hermana amiga de nosotros, una jovencita, y este niño enfermó, y fueron muchas semanas de estar pidiendo misericordia al Señor y demás. Y un día mi esposa se despierta y dice, tuve un sueño y Dios me habló y en ese sueño yo lo veía a él sano completamente sin ninguna enfermedad, ¿verdad? Y entonces, y al día siguiente él fallece, él muere. Y entonces mi esposa estaba, la verdad, muy confundida porque decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo lo vi a él completamente sano, sin enfermedad? ¿Y cómo murió? Y en eso yo sentí, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre mi vida me dijo, es que eso pasó. Él hoy está sano. Hoy no tiene ninguna enfermedad. Hoy es libre de todo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que buscar nosotros mismos cuando Dios nos da una palabra, ¿verdad? Pedirle al Señor que sea Él guiando, confirmando, hablando, porque esa palabra que Dios quiere dar a una persona a través de uno de nosotros puede cambiarle la vida a esa persona para bien. Saber que Dios le ha escuchado y ha escuchado su oración y su clamor. Adelante, Margarita. Sí, pastor, referente a lo que usted está comentando, en mi opinión, es ahí donde entra el don de fe, porque en mi persona
por ejemplo, en mi caso, tengo un testimonio que dar, ¿verdad? De que en años anteriores, en 3 ocasiones, 3 diferentes años, me fue diagnosticado por médicos y por oncólogos cáncer en el pecho izquierdo. Pero por mi fe, primeramente puse yo a mi fe y dije, yo no estoy enferma. Creo que Dios ha puesto a la ciencia por algo, pero mi fe es que la ciencia también tiene mucho poder en la persona que va a recibir la oportunidad de active su fe. Pues es imposible que puedas. Esta es mi opinión. Tenemos que aplicar nuestra fe. Sí, Porque sí. lo hice, yo experimenté. Sí, la fe, vemos cómo Jesús honró la fe de muchas personas cuando él caminó sobre esa tierra, ¿verdad? Y precisamente le dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú. Y incluso Jesús enseña sobre la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Y también dice, ¿verdad? Cómo Dios nos hará justicia a sus escogidos que claman de él de día y de noche, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, en el caso de don de fe, todos tenemos fe y todos debemos ejercitarla y confiar en el Señor. Pero el don de fe, ¿verdad? Como ya ahorita lo aclarábamos, bendice e inspira a los demás también a tener esa misma fe. Gracias por el testimonio, Margarita. Sí, Dios hace cosas grandes y tremendas cuando confiamos en Él, ¿verdad? Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Si creyeres, podrás ver la gloria de Dios. Sí, entonces, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Pero una cosa es que yo tenga esa fe y otra cosa es que los demás tengan esa misma fe, ¿verdad? O confíen de esa misma forma o de esa misma medida. Entonces, a algunas personas les cuesta, ¿sí? Es más, la Biblia dice que Jesús, cerca de su tierra natal, o en la tierra donde él se crió, no hizo muchos milagros. ¿Y por qué dice que no hizo muchos milagros? Por la incredulidad de la gente que estaba ahí. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, entonces él dijo, está dormida, y todos se rieron, los que estaban ahí se burlaron, ¿cómo va a estar dormida? Pues ya está bien tiesa, bien fría. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dice que viendo la actitud de ellos, los mandó sacar a todos. Y solo se quedó ahí, y entonces él la toma por la mano y le dice, niña, levántate. Y dice que se la entrega a sus padres viva, ¿verdad? Entonces, nuestra incredulidad puede ser un estorbo para la obra de Dios en la vida de los demás, pero también nuestra fe, ¿verdad? Se convierte en una bendición que potencia la obra de Dios en la vida de los demás, ¿sí? Vemos en las escrituras que incluso dice, por la fe de un hombre, Noé, el mundo fue anegado por las aguas, ¿sí? Entonces, lo que sí, y es volviendo al punto de donde estábamos, lo que sí es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, ¿verdad?, de parte del Señor. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de Dios. Así es, dice el apóstol, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, en oír y en obedecer. Ahí está la voluntad de Dios, ¿verdad? Normalmente nosotros preguntamos por la voluntad de Dios y ahí está. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que me ama, yo le amaré, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, no hay pierde. Mientras nosotros estemos meditando, buscando y en las escrituras y estemos ahí pegados con el Señor, no nos vamos a extraviar. No lo digo yo, también lo dice el apóstol. Añadida a vuestra fe, virtud. A vuestra virtud, dominio propio. A vuestro dominio propio, paciencia. Y así, dice, y el que hace estas cosas no resbalará jamás, ¿verdad? No son mis palabras, es la palabra de Dios por boca del apóstol, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Por eso dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No es diciendo, no, yo nunca voy a volver. No. Es, cuida dónde están tus pies. Cuídalos hoy, cuídalos mañana, cuídalos pasado mañana y cada día, y no vas a caer. No porque tú seas Juan Camaney,
no sé si lo conozcan por allá, pero acá hay ese dicho de Juan Camaney, sino porque estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios y por eso nos pegamos ahí, ¿sí? Y qué importante es que podamos desarrollar esos dones que Dios nos da. Ahora, el punto, y no quiero que se nos pase, pero qué valiosas son sus participaciones, sus preguntas, sus dudas, porque para eso estamos, y eso es lo enriquecedor de cuando podemos estar varios juntos, ¿verdad? Y Dios nos comparte del pan que nos ha dado a todos. Lo importante es que hay una serie de dones que tal vez ni siquiera los concebíamos así, como algunos de nosotros también ya decíamos, y esos dones son tan importantes como los otros, como es el presidir, y para despejar esa duda, el que preside es el que está a cargo de algo. Dice en la versión Dios habla hoy, dice el que tiene una responsabilidad. Cuando habla del que preside, habla de el que tiene, dice el que tiene una responsabilidad, ejecútela así, con esa diligencia, con esa responsabilidad. Vendría siendo el liderazgo. ¿Mande? Vendría siendo el liderazgo. Pues sí, el liderazgo entendido como que el liderazgo es influencia, no posición, ¿verdad? O sea, pero en este caso también a nivel posicional. Tienes una responsabilidad de tu cargo, dice, ejecútala bien, ¿sí? El presidir, podríamos estar hablando de estar a cargo de un cierto grupo de personas o a cargo incluso de cuestiones materiales. Recuerda que dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes también. ¿Qué dice Roxana? Yo, pastor, también. La nueva versión internacional, dirigir. Es dirigir cuando te ponen a cargo de algún evento o de alguna responsabilidad como en el instituto, así, ¿verdad? Sí, dirigir, organizar, liderar. Muy bien, nada más quería entenderlo. Es que me salí y ya no escuché unas cosas al principio. Ok. Bien, bien. Sí, pero va en ese sentido. Hermana Itza, también quería compartirnos algo. No, era lo mismo que decía Roxana, que yo en la nueva versión internacional dice dirige. En la nueva traducción viviente dice liderar. Y en una versión de Reina Valera de 1919 decía gobernar. Ajá. Entonces, sí. Es lo que dice, ¿no? El presidir, sí. Bueno, y en Reina Valera y en la de las Américas también dice presidir. Presidir es como decía Azul, ¿verdad? Desarrollar un liderazgo. Desarrollar un liderazgo, estar a cargo de algo, estar al frente de algo, cuando te toca dirigir algo, ¿verdad? Lo que sea, hágalo con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, recordemos que hablando de liderazgo, que ese es otro tema que hay mucho de dónde cortar, ¿verdad? Hay varios niveles de liderazgo y el más bajo es el posicional. O sea, cuando soy líder porque me pusieron, ¿verdad? Pero el liderazgo mejor es el del reconocimiento y la influencia. O sea, si estoy liderando algo es porque los demás reconocen, ¿verdad? Que precisamente hay un don o hay algo de Dios que ha puesto en mi vida para poder dirigir esa actividad. Y hay cosas que tal vez yo no puedo hacer tan bien, pero hay otros que así rapidito y facilito son buenos para organizar o para, miren, motivar, porque exhortar muchas veces lo tomamos, es parte de la lista de dones. Y exhortar a veces lo tomamos más como regañar. Es decir, es que me exhortó el pastor, ¿verdad? Porque le llamó la atención. Pero exhortar no necesariamente es regañar. De hecho, exhortar es animar. Claro que a veces hay que decir, animarlos, ¿verdad? De hecho, los que son psicólogos o que han estudiado algo de psicología saben que hay motivación positiva y motivación negativa. Ahora, y no necesariamente es por lo que te hago, sino porque te doy o te pongo algo o te quito algo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de motivación, pero a veces tomamos más exhortar como el que es bueno para decirle sus verdades a las gentes y no necesariamente. Exhortar es motivar y qué valiosas son esas personas que nos ayudan a motivar a otros. Por ejemplo, la persona que le toca dirigir, por ejemplo, la oración por las ofrendas y dirigir este tiempo tan importante y no por lo que se recoge, sino porque es una parte donde Dios trata con el corazón de nosotros, como es el dar, el ofrendar, el darle a Dios, ¿verdad? Entonces,
qué importante es esas personas. Imagínense que yo paso al frente y digo, bueno, hermanos, me tocan las ofrendas. Vamos a leer este pasaje, lo terminamos, oremos. Señor, gracias por las ofrendas, bendice a los hermanos, amén. Venga y échele, hermano. O sea, imagínese, o sea, pues eso no, ¿a quién voy a motivar a decir, sí, vamos a darle al Señor? No, en cambio vemos a un David que se para y dice, muchachos, vamos a construir un templo para Dios. Yo de mi bolsa voy a poner este oro, esta plata, este bronce, estas pieles, esto, el otro, y la gente se empieza a parar y empieza a dar espontáneamente y todos empiezan a dar, al punto que le dicen los siervos de David, dígales que ya no den más porque ya hay suficiente y hasta sobra, dígales que ya no den más. David tenía ese don, ¿verdad? Ese don de exhortación, ese don de motivar, ¿sí? Entonces, los ministerios, pues obviamente poseen o desarrollan varios dones, ¿verdad? Pero bueno, ya nos extenderíamos de más en esos temas. Vamos a ir aterrizando la parte de esta parte, ¿no? Que hay dones que tal vez no parecen tan sobrenaturales, tan llamativos. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? El que es fiel en lo poco, ¿qué va a hacer el Señor? Tengo mucho que poner. Él lo va a poner en lo más, ¿verdad? Y recordamos la parábola de los talentos. En esa parábola de los talentos, el que tenía poquitos, pero fue un buen administrador, ¿qué pasó con él? Le dio más. Así es. ¿Le dieron los de quién? Los que había logrado menos. Sí, los que no hizo nada. Que no hizo nada. Que no hizo nada, ¿verdad? O sea, recibió algo de Dios. Bueno, en este caso no dice que fuera de Dios, ¿verdad? Sino de su patrón o de un hombre. Pero lo que recibió, sí recibió y no hizo nada con eso. ¿Y qué hizo? Dios lo tomó y se lo dio al que sí estaba siendo fiel con lo que tenía. Procurad los mejores dones. ¿Cómo pudiéramos traducir esos versos finales del capítulo 12 de Romanos? Procurad los mejores, perdón, de Primera a los Corintios. Procurad los mejores dones. Entonces, ¿cómo podemos procurar los dones? ¿Será que solamente si yo me pongo todas las noches antes de dormir y yo oro y le digo, Señor, por favor, dame otros dones, aliviáname, Señor, con unos dones así llegadores? Dame ese don, Señor, de profecía, de discernimiento de espíritus, Señor. Dame ese don de milagros, de sanidades, Señor. Pues sí, orar es una parte importante, ¿verdad? Orar es una parte importante. Pero ¿cuál sería la mejor manera y forma? Claro, sin dejar de orar. Pues como dijo Jesús, esto era necesario que hiciera sin dejar de hacer lo otro. No estoy diciendo que no oremos. Claro, por supuesto, tenemos que orar, ¿no? Se supone. Pero ¿cuál sería el paso importante que tendríamos que dar para procurar los mejores dones? A ver. Pues yo digo que empezar a practicarlos, ¿no? Para que Dios vea en nuestro corazón de que queremos hacerlo. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, yo me pongo en mi caso, ¿no? A lo mejor me hace falta bondad o misericordia, pues tengo que empezar a trabajar por las demás personas para que Dios me regale ese don, para poder amar a mi prójimo, sea cual sea su condición. Okay. Porque es fácil amar a los que conoces, ¿no? Pero a los que no, pues es difícil. Así es, hay que vivir ahí el evangelio, ¿no? Entonces, ahora, tal vez, entonces podríamos entenderlo como dar pasos de fe y movernos en lo que estamos procurando, ¿no? Pero yo se la voy a poner todavía más fácil, ¿verdad? El paso primero que tendríamos que dar para procurar los dones es ser fiel con los que ya tenemos. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo el don de exhortar, de animar, pero no lo ejercito. Estoy viendo que alguien está desanimado y no voy a animarlo. No voy nunca a la cárcel. No voy nunca al hospital. ¿Quién necesita más ánimo que alguien que está enfermo y que alguien que está en la cárcel? ¿Quién necesita más ánimo que alguien que está huérfano, abandonado o que perdió a sus padres? Por eso la palabra de Dios dice el apóstol Santiago, la religión, si alguien se cree religioso, dice, pues la religión pura y sin mancha es visitar al huérfano y a la viuda en sus necesidades, ¿no? Entonces, si yo tengo don de exhortación, de animar, si no voy a esos lugares donde hay gente que está sufriendo, nunca lo ejercito y solamente
animo a mis hijos, órale, vete a la escuela. Bueno, no sé si eso sea animar, ¿verdad? Pero, y órale las tareas, y órale los platos, y esos son a los únicos que animo y ando arriando. Y a nadie animo, a nadie le doy ese, si tengo don de fe, pero esa fe solo me la quedo yo para mí y no la comparto con los demás, no contagio de esa fe a los demás. ¿Sabe dónde se muestra una persona de fe? En su sonrisa, ¿verdad? Hay personas que a veces, aunque estén pasando dificultades, te sonríen, te saludan con gusto, con cariño, con amor. Y tú hasta cuando los ves hasta piensas, híjole, yo pienso que esta persona nunca tiene problemas, hasta de volar, yo creo. Porque mira, siempre muy amable, siempre atenta, siempre sonríe. Y si tú te fueras a la raíz y dijeras, ¿verdad que su vida es perfecta, hermana? Hermana, si le contara, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué sonríe con tremendos problemas? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, ¿verdad? Ese es un don de fe. Y si yo no lo ejercito, no contagio a los demás, si yo no soy fiel en lo poco, ¿cómo espero que Dios me confíe a algo más? Si Dios me dio un don para repartir y solo reparto a los que me caen bien, ¿cómo yo puedo pensar que Dios me va a dar el don de hacer milagros? ¿Se imagina? Si Dios, porque una cosa, como decía ahorita muy atinadamente la hermana Itza, una cosa es el don y otra cosa es el carácter, ¿verdad? Del siervo, que ya hemos platicado de eso. Por ejemplo, imagínese un corazón codicioso con un don de hacer milagros. ¿Cómo cree que se va a funcionar? ¿Va a funcionar eso? Va a poner su changarro, ¿verdad? Vengan con el chamán fulano de tal, ¿verdad? Todo lo que usted no puede hacer, venga, aquí se lo hacemos, ¿verdad? Y sacar provecho para sí. No funciona un don de hacer milagros o un don de sanidades. Imagínense con un espíritu codicioso o con un espíritu vengativo, un don de hacer milagros con un espíritu vengativo. Va a decir, esta persona que te hizo mal, Señor, que le parta un rayo, imagínate. ¿Qué le dijo Jesús a Jacobo y a Juan cuando le dijeron, Señor, tú nomás dinos, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que se los consuma a todos estos? ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no han entendido todavía. No saben de qué espíritu son, ¿verdad? Entonces Jesús a veces como que se desesperaba un poquito con los discípulos porque pues ya tenían ratito y nomás no se les veía por dónde, pero Dios es misericordioso, hermanos. Y si Dios confió en Pedro, Dios confió en Judas, Dios confió en Mateo, Dios confió en Juan, en Bartolomé, Dios también confía en ti. Dios confía en mí. ¿No lo merecemos? No lo merecemos. Pero a pesar de eso, Él confía en nosotros. Y Él confía que los dones que nos ha dado, no importa si es 1, 2, 3 o los que sean, Él confía que los vamos a usar de la manera correcta, que es y de la forma correcta, que vamos a bendecir a los demás, porque para eso son los dones. Mis hermanos, si somos fieles con las herramientas que Dios nos ha dado, esas son las herramientas que Dios nos ha dado para poder servir, los dones. Y si los usamos de la manera correcta, entonces Dios se va a glorificar a través de tu vida, pero al final de cuentas, acuérdate, siempre la gloria se la va a llevar Él. ¿Sí? Entonces, si es esa palabra de sabiduría, si es esa palabra de ciencia, ¿sí? Si es ese don de profecía, si es ese don de servir, si es ese don de repartir, si es ese don de enseñar, ¿verdad? Si es ese don de enseñar, hay que enseñar. Pero a veces las circunstancias nos llevan a no querer hacer algo que Dios nos dio. ¿Sí? Yo rechacé por mucho tiempo el enseñar a otros, porque mis papás eran maestros y yo de niño, pues las condiciones en la casa no fueron las ideales, ya les platiqué, mi hogar se fracturó desde que yo tenía como 6 años y entonces yo decía, voy a hacer lo que sea menos maestro. Y luego en la escuela mis amigos me decían, cuando veíamos trigonometría y cálculo y geometría analítica y cosas así, luego me decían, me gustaban a mí las matemáticas y me decían, explícanos. Y a veces nos juntamos en la casa de algún amigo y ahí les explicaba.
y no podía describir lo que yo sentía cuando les estaba enseñando a mis compañeros. Y luego me decían, es que a ti sí te entendemos. Pero decían, ¿y qué vas a hacer? No sé, lo que sea menos maestro, ¿verdad? Pero hasta que yo tuve un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y Él cambió mi corazón. Y Él me hizo saber que yo me estaba negando a hacer algo para lo que Él me había creado. Así que no sea que tú estés reteniendo la bendición a los que están alrededor de ti y tal vez a personas que ni siquiera conoces en este momento. Yo nunca pensé que iba a conocer a cada uno de ustedes. Pero Dios me ha dado ese privilegio de compartir varias semanas con ustedes. Yo nunca pensé que a través de mí algo Dios iba a transmitir a sus vidas. Pero aquí estamos hoy frente a frente. No prives a los demás de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Recuerda, tú puedes ser la respuesta de Dios a la oración de alguien que ahorita está en necesidad. No nos dejemos engañar por nuestras limitaciones, por nuestras circunstancias o por las mentiras del diablo. No nos dejemos engañar y vayamos y hagamos aquello que sabemos que somos llamados a hacer. Dios te lo dio para bendecir a otros y en ese proceso lo disfrutes y te sientas más pleno que nunca porque estás cumpliendo el propósito. ¿Verdad? Yo les comentaba a mis compañeros del discipulado acá en la iglesia, hace un par de días yo llegué a la escuela donde trabajo también, porque ahora soy maestro en una escuela también, como ya les había compartido, y llegué ahí y una de mis compañeras de trabajo, aquella que les comenté que hace ya unos meses me pidió una Biblia, y ella misma compañera de trabajo, llego yo y me estoy checando tarjeta y me dice, maestro, disculpe, ¿tendrá una hora libre? Y le digo, no, pero ¿qué puedo servirle? Y me dice, es que quería que hiciera oración. Y ya me platica una situación de un niño, de un sobrino que está muy enfermo con un tumor que le tiene invadido páncreas, hígado y riñón. Y me dice, necesito que me apoye con oración. Claro que sí, y ahí en su mismo cubículo, en su mismo espacio nos pusimos a orar. Pero también le animé porque ella también conoce un poquito del evangelio. Le dije, pero ¿cuál es su labor? Dije, hay que estarles mandando textos a sus familiares, hay que estarles mandando, sí, eso es lo que estoy haciendo, pues no se dé por vencida, porque ese es su trabajo. Y la animé, ¿verdad? También a que se pusiera las pilas y a que si va a llorar está bien, pero luego hay que secarse las lágrimas, hay que ponerse a hacer su trabajo, ¿verdad? La animé y le desafié y estamos en esa lucha, ¿verdad? Y ahorita les voy a pedir que me ayuden a orar por Oscar, ¿verdad? Este pequeño niñito de 2 años que está en esta circunstancia tan difícil, ¿verdad? Pero yo creo en el Dios de lo imposible, ¿verdad? En aquel que puede hacer cualquier cosa. Y si nos ponemos de acuerdo 2 de nosotros, ¿verdad? Eso desata el poder de Dios en favor de las vidas de los demás. Entonces, bueno, pero el punto es que cuando yo llegué al trabajo, yo llevaba un hambre terrible. Llevaba muchísima hambre, ya me estaba doliendo la cabeza, me estaba doliendo el estómago y el tiempo no me alcanzaba. Llegué como con 10, 15 minutos antes de mi hora, pero no me daba el suficiente tiempo para comerme algo en la cooperativa, así que pues así me iba a aguantar hasta la hora del receso. Pero, ¿sabe? Después de que yo oré con mi compañera ahí, me fui al salón sintiéndome mejor que nunca. No había dolor de estómago, no había dolor de cabeza. Me sentía como si me acabara de comer un gran plato de menudito delicioso. Y recordé las palabras del maestro. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No hay mayor satisfacción que hacer aquello para lo que fuimos llamados a hacer. ¿Quieres sentirte feliz y pleno? Eso no se consigue en una playa, eso no se consigue en un hotel 5 estrellas, eso no se consigue en un puesto gerencial, eso no se consigue en un jugoso aumento, eso se consigue haciendo la voluntad de Dios. Hagamos lo que nos toca, ejercitemos los dones que ya tenemos, no envidiemos a otros por los que ellos tienen, ni nos comparemos con los demás,
porque Dios te va a pedir a ti cuentas de lo que Dios te ha confiado a ti, nada más. Y Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que Dios me ha confiado a mí, nada más. Así que el diablo se encarga de sembrar esas semillitas, de que tú te compares con el otro, de que por qué él sí hace, por qué yo no, o por qué yo sí hago esto y a él no lo ponen a hacerlo, o por qué esto, por qué. No pierdas el tiempo comparándote con los demás. Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que a ti te ha dado, nada más. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y al que se le dio poco, poco se le demanda. Así es el evangelio. Así es la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hoy estamos aquí para animarnos unos a otros, para desafiarnos, para poder cumplir lo que Dios tiene para ti en medio de esta generación, en medio de este tiempo. Bien, no sé, Litsi, si quisieras comentar algo, o preguntar algo, o agregar algo antes de que se nos acabe el tiempo. Yo quería participar hace rato sobre permítame, déjame el cuaderno ya. Sobre los dones, pero como dijeron todos y me dio pena participar porque luego sacaron. No, Litsi, no te debe dar pena, no te preocupes. Pero solamente dime, ¿con cuál de los dones o cuáles de los dones tú te identificas o crees que Dios puso en tu vida? Pues creo que servir y enseñanza y profecía, creo. Ok, bueno, pues hay que seguir sirviendo y hay que pedir al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y que Dios use tu vida, Litz, y la vida de cada uno de ustedes, que Dios los use poderosamente para su gloria. ¿Sí? Así que todos esos dones que Dios ha puesto, Dios dio dones a los hombres, ¿verdad? A todos aquellos que se acercan a Él, ¿verdad? Con fe Dios da esos dones espirituales y aún sobre todos, a todos Dios les da alguna virtud, algún talento. Todos los seres humanos tienen alguna virtud, algún talento. ¿Sí? Entonces, y aquellos que nos acercamos al Señor y que hemos nacido de nuevo, Dios nos da también esos dones espirituales que no solamente son para desempeñarnos en ellos, sino para bendecir a los demás. ¿Sí? Si vemos en Efesios, ahí anótele nada más porque ya no nos va a dar tiempo, usted no lo crea, pero ya se nos acabó el tiempo. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, ¿verdad? Nos habla de que incluso él dice, ¿quién es aquel que subió, sino aquel que descendió? Está hablando del precio que Jesús pagó, ¿verdad? Para poder repartir también todos esos dones a los hombres, ¿verdad? Él bajó, como dice la palabra, a las partes más profundas, más bajas de la tierra, ¿verdad? Y sufrió el castigo que deberían de sufrir solo los malditos, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, para que nosotros fuéramos libres para poder servir a Dios con una conciencia limpia, como hemos leído también ya en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, los dones que hemos recibido han tenido un costo muy alto. Jesús tuvo que padecer y bajar donde el diablo para arrebatar lo que había estado robando, reteniendo y torciendo. Una vez victorioso y glorificado, reparte sus dones y asigna responsabilidades a sus discípulos para que toda la iglesia crezca de forma equilibrada, sana, un cuerpo que desarrolla su máximo potencial, donde todos sus miembros se desarrollan proporcionalmente en tiempo y forma hasta dar la talla correcta. La medida que el Padre desea que su iglesia alcance es la del Mesías, la de Jesús. Y para que esto se logre, todos debemos crecer en todas nuestras áreas, en todas las áreas, ¿verdad? Y decíamos ahorita, ¿cuál es la forma en que puedo crecer y experimentar plenitud? Cuando yo contribuyo al crecimiento de los demás, cuando nos ayudamos mutuamente, cuando abandonamos la idea demoníaca del egoísmo, cuando dejamos de ver solo por nosotros, podemos ver la necesidad de los demás y hacer algo al respecto. ¿Sí? Ahí es donde encontramos la plenitud. Es ahí. Es ahí. Entonces, ánimo, mis hermanos.
ánimo, ¿verdad? En Romanos 12, en los primeros versos, ¿qué es lo que nos dice? Que para que podamos comprobar, ¿verdad? Esa voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, para que podamos experimentar esa plenitud, ¿qué hay que hacer? Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, ¿verdad? Renovado. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, eso dice Romanos 11:36, ¿verdad? Un verso antes del capítulo 12 que ustedes estudiaron y leyeron, no sé si alguien se tomó el momento para leer ese último verso de Romanos, en Romanos 11:36, ¿verdad? Que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ofrezcámosle todo lo que somos y hacemos. Adorémosle diaria y conscientemente al servir a los demás. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice? Que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A eso se refiere, a que le adoremos diaria y conscientemente al servir a los demás, ¿verdad? Dejemos de una vez por todas de practicar lo que no le agrada al Padre y hagamos lo que Él desea. Hagamos esto. Hagámoslo. Dice Santiago 1, versos 16 al 27, si analizamos este texto en Santiago capítulo 1, versículos 16 al 27. Nos podremos dar cuenta que todos los dones son regalos del Padre, ¿verdad? Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, del Padre de los Espíritus. Todos los dones son regalos del Padre y todo lo bueno que tenemos o podemos hacer viene de Él. Son suyos y nosotros los administramos, como decíamos ahorita. Ahora, ¿cuál es el don más maravilloso? ¿Cuál es el regalo más maravilloso? La salvación. Exactamente. El regalo, el don más maravilloso es la salvación y la oportunidad de comenzar de nuevo. Como buenos administradores debemos desarrollar una habilidad básica, porque dice Santiago, seamos prontos para huir, tardos para airarnos, ¿verdad? Tardos para airarnos, seamos prontos para huir, ¿verdad? Entonces, todo buen administrador, todo siervo, debemos desarrollar una habilidad básica que se llama aprender a escuchar. Aprender a escuchar a Dios, pero también aprender a escuchar a los demás, porque ahí podremos ver las necesidades de los demás y ejercitar los dones que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos conscientes de lo que tenemos y sabemos lo que hay que hacer, ahora hagámoslo. Hagámoslo de una vez por todas. Y termino con esto. Si alguien se cree una persona espiritual, como ya decíamos, citábamos Santiago hace un rato, pero no está usando sus dones para ayudar a otros y sobre todo a quienes no tienen quien pueda ayudarles, entonces definitivamente no es un buen administrador. Los está desperdiciando. Y recordemos que Él no quiere que nada se desperdicie. ¿Se acuerda de la Pascua? No debería de sobrar nada del cordero. El cordero se sacrificaba para salvar la vida de los otros. Pero no debía quedar nada de ese cordero, no debía quedar absolutamente nada. Decía, si la familia es muy chiquita, júntense con otra familia pequeña, pero se lo tienen que acabar todito. Él no quiere que se... Mire, esos dones costaron muy caros. Y sobre todo el más importante, su salvación y la mía. Todos los dones que Dios nos ha dado, todo lo bueno que hay en nuestras vidas, todo, aun si está en esa lista o no está en esa lista, todo lo bueno que tú y yo podamos ser o tener, todo costó muy caro, y Dios no quiere que nada de eso se desperdicie. El cordero no es para desperdiciarlo. Los dones siempre persiguen la misma finalidad, la edificación de la iglesia. Si no está siendo así, no podemos esperar fluir con ello, fluir en libertad en ellos, ¿verdad? Necesitamos desarrollar esta parte. Mis hermanos, pues no me queda más que agradecer en este tiempo que hemos podido compartir, ¿sí? Y bueno, agradecer su participación
Algunos yo sé que luego tenían problemas de conexión, o problemas de cámara, problemas de diferente índole, y algunos otros desgraciadamente no pueden conectarse y ven las clases después. Saludo para todos también, y luego mandan sus reportes, ¿verdad? Entonces, pero un placer estar compartiendo con todos ustedes, y hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, usemos lo que sabemos que Dios nos ha dado, y si no tenemos claro qué es lo que Dios nos ha dado, oremos a Dios, digamos, Señor, muéstrame, revélame qué es lo que tú has puesto en mí para darlo a los demás. De eso se trata. Tal vez te vas a sorprender. Aquella mujer buscó a su alrededor y dijo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Solo avistaba ese frasco. Lo tomó y fue a ungir al maestro. Lo que para muchos fue un desperdicio, en realidad fue una obra profética, sobrenatural, y algo que Dios tomó en cuenta y que honró. Así que así puede pasar contigo y conmigo en este día. Tú puedes hacer algo por alguien y tal vez otro te va a decir, qué tonto, qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de recursos, qué desperdicio de energía. Lo que para otros puede ser un desperdicio, para Dios puede ser algo que inspire generaciones. Jesús dijo, lo que esta mujer hizo hoy se va a contar en cualquier parte que se anuncie el evangelio. Y hoy se acaba de cumplir esa profecía una vez más. Así que recuerda esto, lo que para otros puede ser un desperdicio, ¿sí? Puede ser algo que inspire a generaciones a buscar a Dios. Así que oramos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias porque nos has dado regalos, nos has dado dones para bendecir tu iglesia, para bendecir, Señor, a tus hijos, a nuestros hermanos. Gracias por lo que has puesto en cada uno de ellos. Padre, hoy te ruego que seas tú, Señor, avivando el fuego del don tuyo que has puesto en la vida de cada uno, como escribió Pablo a Timoteo. Aviva, Señor, esos dones. Aviva, Señor. No permitas que el menosprecio de otros o el menosprecio de ellos mismos ahogue el don que tú has puesto y que costó tan caro en la vida de cada uno, Señor. Permítenos ser fieles con cada uno de estos dones, desarrollarlos, ejercitarlos, servir con la actitud correcta, ser buenos administradores de tu gracia, servir a los demás, Padre, y que podamos ver tu gloria. Señor, hoy te doy gracias. Dile, hoy te doy gracias, Señor, porque sé que lo que hago para ti, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, no es un desperdicio. Dile, Señor, aquí estoy. Si quieres usarme para bendecir y desafiar e inspirar a generaciones, aquí estoy, Señor. Muéstrame, Señor, dónde está el frasco de alabastro que debo de romper a tus pies. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios me los bendiga.